Buenas noches, chicos. Vamos entonces a nuestra clase para aclarar algunas dudas sobre el tema de extracción líquido-líquido, que es un informe técnico que tienen que entregar para hasta la semana del 18. Ya está abierta la entrega, perdón, desde ahorita, hasta el 18 sin prórroga. O sea, tienen bastante tiempo para poder realizar su informe técnico. Les voy a aclarar antes que es un informe técnico de un caso de estudio, no es un trabajo sobre la extracción líquido-líquido. ¿A qué me refiero con un caso de estudio? Ustedes van a investigar sobre alguna tesis, sobre algún artículo científico, sobre alguna investigación que hay en línea, en varios repositorios de la internet, en tesis, sobre temas que se hayan abordado o sobre el tema que se haya abordado de extracción líquido-líquido. Entonces, cuando ustedes consigan ese tema, que ustedes hayan revisado por allí en la internet, ustedes entonces van a empezar a adaptarlo a lo que se les está pidiendo, pues, a la estructura del informe que tienen en el documento que yo les dejo, de cuáles van a ser las premisas, que es este que les voy a presentar ahorita, de las premisas para entregar el informe. Entonces, ojo con eso, porque les dije allí en la plataforma también que tienen algunas generalidades allí de cómo van a entregar, que voy a ser un poco más estricto en la corrección, a diferencia del artículo pasado que presentamos o que entregaron el corte pasado. Claro, porque se supone que es para ir mejorando las correcciones que yo les hice en ese artículo. Bueno, tienen que ir tomándolas en cuenta para este informe en cuanto por lo menos a formato que tienen de entrega, pues, porque el corte pasado muchos me entregaron como un trabajo, como que no era un trabajo, o me entregaron un formato que ni siquiera estaba justificado, no tenía un interlineado acorde, no tenía, bueno, en fin, tamaños de letras, qué sé yo. Entonces entregaron como que copiaron y pegaron, y así como les quedó, así lo enviaron. Entonces la idea es que esas correcciones que yo les hice en el corte pasado, en el informe pasado, o en el artículo, que en aquel momento, para ese momento fue un artículo, que ustedes la tomen en cuenta para ir elaborando este informe y el que viene también para el próximo examen, pues. Entonces la idea es ir mejorando, pues. Entonces, hablando un poquito de lo que es la separación o la extracción líquido-líquido, esta me permite es separar componentes de una mezcla. Entonces, nosotros hemos hablado de algún momento del transcurso de la materia, lo que es absorción, filtración, destilación. Entonces, precisamente cuando en esa mezcla no se puede utilizar la destilación, el proceso de destilación ya no es una opción, entonces acudimos a estos procesos de extracción, en este caso de líquido-líquido. Supongamos, por ejemplo, que tenemos, para ponerle un caso más cercano, más real a nosotros, pues, para que usted entienda un poquito sobre la extracción líquido-líquido, la extracción de solvente, la salsa de tomate, y accidentalmente supongamos que le cayó aceite a esa salsa de tomate. Entonces, esa salsa de tomate está compuesta mayormente por agua, y si la salsa tiene algunos aromatizantes, como algunas hierbas aromatizantes o saborizantes que le agregan a esa salsa, entonces que es más soluble en el aceite, o sea, esos saborizantes son más solubles o más afines al aceite que accidentalmente, supongamos, le cayó a esa salsa de tomate, ¿no? Entonces, al agitar esa mezcla allí, esos componentes, digamos, el aceite con la salsa de tomate que le cayó, parte de los componentes que contiene esa salsa se van a mudar al aceite, porque son más afines al aceite. Digamos, el aceite es el líquido inmiscible. Cuando hablo de inmiscibles, líquidos que no se pueden mezclar, recuerden el aceite y el agua, pues, que no se pueden mezclar. Entonces, parte de esos componentes, una vez que ocurre el proceso de agitación de esa mezcla, cuando la salsa de tomate y el aceite, pues, entonces, parte de esos componentes se van a ir con el aceite, y luego, o sea, se deja en reposo digamos, esa mezcla de aceite con la salsa de tomate, se va dejando en reposo, y se empiezan a separar lo que es el aceite del agua, porque recuerden, son inmiscibles, no se pueden mezclar el aceite del agua. Pero en este caso, el aceite se llevó consigo todos esos aromatizantes que eran, digamos, afines a él, pues en este caso los saborizantes, y que, como le digo, las hierbas aromáticas que le pudieran haber o que pudieran contener esa salsa de tomate. Entonces, el aceite se llevó consigo esos saborizantes, y quedó entonces el agua
por otro lado, pues agua y aceite separadas porque son líquidos inmiscibles. Entonces, en este caso, entonces hay tres componentes, digamos, básicos de esta extracción líquido-líquido, que serían la fase original, que sería la salsa de tomate con su contenido de agua y sus saborizantes que tiene esa salsa de tomate, que contienen, y digamos, estos saborizantes son el soluto, que es lo que yo quiero separar de la salsa. Entonces ahí es muy importante porque esa salsa que tiene una cantidad de agua, pero también tiene unos aromatizantes, son esos aromatizantes, ese soluto, perdón, que el que yo quiero separar de esa salsa. ¿Con qué lo voy a separar? Bueno, ahora con ese aceite que se le agregó, bueno, digamos en este caso fue accidental, por decirlo de alguna manera, ese aceite que le cayó o que se le agregó a esa salsa, que es un aceite, un líquido inmiscible porque no se puede mezclar con el agua. Entonces, ese aceite arrastró, como si es soluble con esos aromatizantes o esos saborizantes, perdón, entonces él arrastró ese aceite a esos saborizantes y los trajo consigo. Entonces ahí está ocurriendo la separación o la extracción líquido-líquido. Un líquido inmiscible, que es el aceite, se atrajo o trajo el soluto, el soluto de esa salsa consigo, pues. Entonces eso es lo que es el proceso de extracción líquido-líquido. El solvente, bueno, como ya saben, el solvente en este caso sería el agua que está contenida dentro de la salsa de tomate. Y el soluto es lo que yo obviamente quiero separar, que sería los saborizantes. Entonces, eso, digamos, de una manera más cotidiana que conocemos o que nosotros vemos de cómo ocurre el proceso de extracción líquido-líquido. Ahora, ¿qué quiero yo que ustedes hagan? Es, como les decía inicialmente, ubiquen un caso de estudio, un caso ya más macro, un estudio que se haya hecho para la separación de líquidos a nivel industrial, que refleje todo el proceso que se lleva a cabo para la extracción líquido-líquido. Entonces eso lo van a convertir ustedes en un informe técnico. Aquí en esta guía que les presento de las premisas para el informe, les digo, bueno, que el informe debe tener un máximo de 10 hojas. 10 hojas me refiero, bueno, por lo menos 8 hojas en contenido, en todo su contenido que va a abarcar el informe. Lo demás, bueno, la presentación. Si se pasan un poquito más a 9, 10 hojas como tal de contenido, ok, no hay problema. 12 hojas máximo pudiera ser entre sus portadas y sus conclusiones, sus bibliografías, lo otro que vayan a colocar allí al informe técnico. Sin embargo, bueno, ya 15, 20 hojas ya no es una exageración, digamos, porque ustedes lo que van a hacer es como un resumen de la tesis o de la investigación o del artículo científico que ustedes lean sobre el proceso de extracción líquido-líquido. Entonces, es un caso de estudio, vuelvo a insistir con esto, un caso de estudio, algo que ya se presentó, que se hizo a nivel industrial, alguien hizo una investigación, un proceso de separación líquido-líquido, ustedes lo que van a hacer es analizarlo para llevarlo a las premisas o adaptarlo al informe que yo les estoy pidiendo. Entonces, bueno, presentarlo en formato PDF para yo poder, en este caso no se los pido en Word, bueno, porque se me hace más fácil en PDF para yo hacer las correcciones directamente en la plataforma, pero obviamente tienen que cumplir con todos los procesos. Ustedes primero lo van a hacer en Word, obviamente, y después lo van a convertir a PDF para subirlo. Entonces, cuando lo hagan en Word, tienen que cumplir con todas las especificaciones que lleva, pues, hacer un trabajo en Word, pues, que me refiero a interlineado, me refiero a del tipo de letra, no es un tipo de letra en un párrafo, otro tipo de letra en otro párrafo, una negrita por aquí, otra no, o sea, que todo vaya, que sea acorde, que esté bien presentado, pues, sus márgenes. Bueno, digo que obviamente no es copiar y pegar ustedes lo que van a hacer ahí en ese informe, sino leer y analizar lo que están investigando, pues. Tomar en cuenta las correcciones del artículo pasado, les digo allí, porque como ya les decía, será un poquito más estricto porque la idea es ir mejorando, porque ya yo le hice unas correcciones anteriormente en su artículo que vimos la vez pasada. Entonces, para bueno, deberían ir mejorando ya esos errores que se tuvieron. Bueno. Ok, ¿qué más o menos tienen que tomar en cuenta para o leer o estar pendiente dentro del caso de estudio que ustedes van a revisar? La descripción detallada del proceso y sistema líquido existente, o sea, en cuanto al contexto, dónde se implementó este proceso, en qué industria, cuál era el problema o la necesidad que se llevó a esta separación. Explico, entonces, ¿qué llevó a los investigadores a hacer ese proceso de separación? ¿Cuál era el problema que existía y ellos querían abordarlo, pues, para hacer esa separación o esa extracción líquido-líquido? Flujo de proceso, si existe un diagrama de flujo de proceso,
si es posible, oye, si la investigación que ustedes tienen tiene el proceso como se llevó a cabo, pues si no, bueno, obviamente no lo van a colocar, o si está allí, bueno, ustedes lo colocan, pues. Componentes y propiedades, o sea, confirmar los componentes de la mezcla original, qué componentes había en esa mezcla original, el disolvente de extracción utilizado, todas las propiedades físico-químicas pues, relevantes para la separación, condiciones de operación, caudales de alimentación, disolvente, las temperaturas, las presiones de las etapas, equipos específicos que se utilizaron para la extracción, los objetivos de separación alcanzados, o sea, qué pureza se logró. Al final, ya cuando se logró el proceso de extracción, qué pureza se logró, cuál fue el porcentaje de recuperación del soluto, que acuérdense que es lo que yo quiero en una separación, una extracción líquido-líquido, lo que yo estoy buscando es separar ese soluto de ese otro líquido con un líquido. En este caso, si recuerden el ejemplo de la salsa de tomate con el aceite, yo quería separar de esa salsa de tomate los saborizantes. ¿Con qué lo hice? A través del aceite, que es un fluido o un líquido inmiscible al agua, es decir, que no se puede mezclar con el agua. Entonces, el agua si es más soluble o más afín, ese aceite en este caso, perdón, con los saborizantes, entonces el aceite lo atrajo esos saborizantes hacia sí. Entonces, el proceso de decantación, de reposo, cuando se separó el agua del aceite, bueno, allí el aceite arrastró, quedó con todos esos saborizantes y el agua quedó por un lado, pues. Entonces, ¿qué porcentaje de recuperación se obtuvo de ese soluto? ¿Fue total ese porcentaje de soluto? ¿Quedó alguna parte de soluto allá en el solvente, en el agua? Entonces, esas cositas que tienen que ustedes leer bien en su artículo para ver si están reflejadas allí en su investigación y poder plasmarla en su artículo, en su informe. Pues. Datos de rendimiento y operación, si están disponibles, pues si aplican o si se reflejan allí en su investigación, rendimientos de extracción, composiciones de las corrientes, preguntas guías para el análisis adaptadas al caso existente. ¿Cuál fue la justificación para la selección de este disolvente? O sea, ¿por qué escogieron ese disolvente para separar allí el soluto de ese otro solvente? Entonces esas son las cosas que tienen que ustedes revisar allí. Bueno, entonces una serie de preguntas que les hago acá, que se tienen que hacer ustedes o tienen que hacer para ver si están inmersas dentro de su artículo que van a revisar o su investigación, para plasmarlas allí en el informe. Ahora, ¿cómo van a estructurar su informe? Obviamente van a tener su portada, su introducción. La introducción no es agarrar la introducción de la investigación que ustedes tomaron y enseguida y pegarla allí en su trabajo, listo, ya hice una introducción. No, es también, se supone que ustedes se basaron en todas las premisas que les estoy dando anteriormente y van a hacer su propia introducción de qué es lo que ustedes quieren hacer con este informe, qué quieren lograr, qué quieren visualizar. Entonces de eso se trata, introducir al lector en el tema, de qué trata, que cuando yo vaya a leer el contenido del informe sepa ya, tenga un abrebocas, como se dice, con la introducción. Pues, bueno, este informe trata de esto. Aquí trajeron un soluto que era tal, el soluto se extrajo tanto porcentaje, qué sé yo. Eso es lo que se hace con una introducción. Pues se centrará en introducir el caso de estudio específico y su relevancia, la importancia que tiene esa separación que están haciendo allí. Un marco teórico, aquí sí, un marco teórico, o sea, te da la oportunidad de tú colocar teoría sobre el proceso de extracción como tal, pues extracción líquido-líquido, principios de la extracción líquido-líquido, explicar los fundamentos. También se pueden basar en si realmente todos estos marcos teóricos, o este marco teórico, en este caso principios de la extracción líquido-líquido, si están inmersas esos principios dentro de su investigación. El equilibrio líquido-líquido, cómo se representan, curvas de equilibrio, coeficientes de distribución, pero esto es parte teórica. Aquí sí pueden agregar parte teórica que la investiguen de otro bibliografías y agregarlas allí, esa parte teórica, tipo de contactos, métodos de cálculo, equipos de extracción. Obviamente que este marco teórico esté relacionado con su investigación. No me van a hablar aquí de un marco teórico de que el equipo que se utilizó fue tal, pero entonces en su investigación ese equipo no es el que esté allí, pues si no se habla de otro equipo. Entonces, que tenga ese marco teórico en mucha relación con su investigación. Para eso entonces tienen que leer en la investigación bien su artículo o su investigación, su tesis, de donde van a sacar la información, para entonces hacer un buen marco teórico allí. La metodología: describan cómo analizaron el caso. Esto incluye la descripción detallada del caso de estudio, resumir la información clave del caso, datos clave, identificar y organizar los datos numéricos más relevantes del caso, enfoques de análisis, explicar qué herramientas
balance de masa, diagramas ternarios, ecuaciones de equilibrio, suposiciones, si las hubieron, por supuesto, resultados y discusiones, cuáles son los resultados y discusiones que hay de inmerso dentro del que es el corazón del informe, como dice allí, pero que esos resultados de discusión que se dieron después que se hizo el proceso de extracción líquido-líquido. Obviamente tampoco es tomar exactamente un extracto de lo que está allí en su investigación, sino para que ustedes van a leer, van a analizar y van a dar su propio, bueno, los resultados fueron esto y esto y esto, pues, de acuerdo a la investigación, pues. Presentación de los datos del caso, análisis del proceso existente. Bueno, ahí les explico más o menos qué criterios pueden utilizar en cuanto a la metodología. Consideraciones adicionales entre cuanto a seguridad y ambiente, discutir riesgos asociados a los disolventes o al proceso de inflamabilidad, toxicidad, presión, medio ambiente, impacto de los residuos, opciones de reciclaje o tratamientos de disolventes. O sea, te pudieran investigar un poquito más allá si los procesos o el proceso que se utilizó para la extracción líquido-líquido y los disolventes que se utilizaron, si tienen algo, si son seguros, qué procesos se pueden, digamos, en cuanto a seguridad, qué implica estos disolventes que se utilizaron en su investigación que revisaron. En cuanto al medio ambiente, si hay algún impacto de estos residuos al medio ambiente. Entonces eso también es cuestión de una investigación, pues, que ustedes vayan a investigar un poquito más sobre esos disolventes y qué impactos pudieran tener, y si está inmerso dentro de su investigación, mucho mejor, pues. Ustedes dicen, bueno, lo sacan de ahí de su investigación, qué impactos tuvo el ambiente sobre esos disolventes. Bueno, sus conclusiones se centran en las lecciones aprendidas del análisis del caso de estudio y si los objetivos del proceso se cumplieron, pues. Obviamente, una de las conclusiones generalmente van en base a sus objetivos específicos de toda investigación. Si se cumplieron esos objetivos específicos, entonces yo voy a concluir sobre lo que los objetivos que yo me planteé. Mis recomendaciones, bueno, pueden proponer mejoras concretas, optimizaciones o estudios futuros para el proceso del caso. En este caso de recomendaciones, ustedes pueden abordar, si ya leyendo el caso de estudio, ustedes pueden, proponer algunas consideraciones o algunas premisas sobre el caso, pues, que pudieran ustedes aportar también a eso que se hizo, esa investigación que se hizo, pues. Algo breve, concreto, pues, de que ustedes vieron ahí, leyeron, bueno, pero faltó esto, pudo haberse hecho esto, pudo haberse hecho lo otro. Entonces, ustedes lo dan ahí como sus recomendaciones. Y sus referencias bibliográficas, por supuesto, que tienen que estar basadas en las normas APAS, que es la más común que nosotros utilizamos, y siempre les digo, son las que ustedes utilizan para su tesis, por eso les va a servir de base. Les recomiendo que las lean. Eso ahorita no es un secreto para nadie. Las normas APA son en internet la van a conseguir, cómo citar, cómo hacer unas referencias bibliográficas, porque no es agarrar y www y colocar ahí. No, eso lleva un procedimiento, lleva su autor, lleva el año, lleva dónde lo consiguieron, si es de la página web, si es de un libro, llevan sus autores, su editorial, el número de página, y todo eso lleva un procedimiento, lleva unas reglas que basadas en las normas de estas APAS. Entonces revisen por allí cómo van a hacer su bibliografía, porque no es colocar nada más el nombre de la página web ya. Entonces, que fue lo que le hicieron mucho en el artículo pasado. Entonces, bueno, esas son las premisas que tienen que tener ustedes en consideración para su informe técnico que van a entregar hasta el 18 de este mes de julio, la semana que viene, sí, creo que la semana que viene, hasta el viernes, creo, si más no recuerdo. Entonces estén pendientes, han tenido bastante tiempo, todavía les queda tiempo, apenas hoy es 7, sí, entonces tienen bastante tiempo para elaborar su artículo y entregarlo a tiempo, pues. Entonces, cualquier duda que tengan por allí me la hacen saber a través de la plataforma, a través de el grupo WhatsApp, y bueno, estoy presto por allí para aclararles cualquier duda. Dale, feliz noche entonces.